Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con este ejemplo, ¿ya? Respecto a la temática de contadores, divisor, de frecuencia y demás. Dice nuestro ejemplo, sea el circuito contador con 7 flip-flops conectados bajo este formato, ¿no? Tiene un formato de contador, ¿no? Me refiero a que JK, todas las JK están trabajando en su estado de invierte, no todos en uno, ¿no? La señal de reloj ingresa al primer flip-flop ya y la salida de esto trabaja como señal de entrada para el flip-flop, para el reloj del segundo flip-flop. Lo mismo ya sucede, ¿no? Con los flip-flops consecutivos. Entonces, sí, tiene la configuración de un contador. Entonces, se pide, ya inciso A, determinar el número módulo del contador. Ok, entonces acá partimos del enunciado, sí, el módulo. Entonces, para aclarar lo del módulo, ya se había indicado de que el módulo sería 2 elevado al número de flip-flops, ¿no? En realidad quiero saber cuántos estados se podría construir con este contador, ¿ya? Entonces, 2 ya se trata de entonces el número módulo, entonces el número módulo sería igual a ¿qué? El número módulo entonces va a ser, ya el número módulo sería 2 elevado a al número de flip-flops, en este caso 7, ¿no? Es decir, sería 2 elevado a 7, y esto es igual a 128. Entonces, con esto se quiere aclarar que se trata de un contador módulo 128, ¿ya? Es decir, este contador puede reproducir 128 estados, maneja 128 estados. Para el inciso B, determine la frecuencia de salida del último flip-flop. Entonces, la frecuencia de salida para el caso del último flip-flop vendría a ser la relación de la frecuencia, es la frecuencia que está entrando, esa frecuencia de entrada que es de 1 MHz, tendría que dividir, ¿no? La frecuencia de entrada dividido entre 2 elevado, 2 elevado al número de flip-flops, ¿no? 7, ¿ya? Entonces luego también se puede entonces afirmar ya de esto, se tiene entonces que el resultado acá sería entonces la frecuencia. La frecuencia de entrada al flip-flop, ¿no? La frecuencia de entrada. Esa frecuencia de entrada es de 1 MHz, ¿ya? Entonces, hasta ahí es 1 kHz, ¿no? Con 3 ceros, 1 kHz. Agregamos 3 ceros más y sería 1 MHz, ¿ya? Eso tendría que dividir, como lo dice, entre 2 elevado al número de flip-flops, ¿no? El efecto, o sea, cada flip-flop va a ir dividiendo esta frecuencia. Entonces, eso se entiende ya del anterior resultado, que es entre 128, lo que nos da entonces como un resultado de 7812,5 Hz, ¿ya? O también podríamos verlo como 7,8 kHz o 7812,5 Hz. La segunda pregunta indica cuál es el intervalo de estados para este contador, es decir, con un contador módulo 128, entonces, ¿cuál es el rango de representación? Eso lo podemos describir tanto en binario como decimal, hablando de lo que llega a ser el binario. El rango de cobertura entonces sería desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá, ¿no? Es el rango, entonces el estado más pequeño o el primer estado sería 7 veces 0 hasta el último estado que sería todo el número.
Expresando ya esto en decimal, el rango de cobertura sería desde 0 hasta hasta 1, que sería el 127. ¿Sí? Entonces, con este contador se puede representar números del 0 al 127, dando un total de 128 estados. Ya, entonces, este es el resultado del inciso C. El inciso D dice, supóngase un estado inicial y este estado inicial está arrancando en el 000. ¿Cuál será el estado después de 567 pulsos? Vamos a reducir el problema ya para esto con con nuestro diagrama de estados, ¿no? Entonces, vamos a suponer acá que se desea calcular cuánto sería el estado después de 17 pulsos, ¿no? Suponiendo que estamos en el estado 001, ¿ya? Y luego hay, ya, vamos a comenzar mejor con este estado, ¿ya? Y sucede de paso, ocurre que hay un total de 17 pulsos, ¿no? Y queremos se desea saber a qué estado llega. Ya, entonces, a ver, lo vamos a trabajar de esta manera. Sí, partimos del estado 110, ¿no? Es el enunciado acá, ¿ya? Y hay 17 pulsos, entonces vamos contando, ¿no? Pulso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, el estado final llega a ser este, 17. ¿Ya? Entonces, hemos tenido que contar los estados, ¿no? Acorde al número de pulsos para calcular el estado final. Una manera de trabajar esto es considerando cuánto recorre un ciclo. Este es un contador módulo 8. Entonces, si partimos de este estado del 110, una revolución, una vuelta equivale a 8. Es decir, después de 8 pulsos llega al mismo lugar, ¿no? Si damos otros 8 vueltas, también llega al mismo lugar. Entonces podemos contar rápidamente de esta manera, ¿no? 8, 16 y 1, 17. Esto, ¿no? Ese es el razonamiento que vamos a utilizar para nuestro ejercicio acá. Ya, a ver, vamos a trabajar esto. Ya, a ver dónde está. Acá. A ver, supongo que es 128, 512. Esta vamos a cambiar a 513. Ok. Dice entonces como dato, supóngase un estado inicial de conteo que va de 0 a 0. ¿Cuál sería el estado después de 513 pulsos? 513 pulsos. ¿Ya? Entonces, vamos armando una estructura similar a la que tenemos. Obviamente, esto implicaría tener 128 nodos, ¿ya? Pero vamos a representar esto de manera mm, solo representativa, ya en este formato. Esto va a ser el ciclo, ¿ya? De nuestro diagrama de estados. Voy a agregar uno más que va a representar al estado, al estado con el que vamos a trabajar. Ya está. Sí. Entonces, este es el estado cero, ¿no? Sí. Ya entonces sería el estado cero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, suponemos que aquí hay un total de, como este nodo, similar a este nodo, hay un total de 128 nodos. Vamos anotando acá los datos. Entonces, parte del estado, el punto de partida es este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y hay un total de 513 pulsos que tiene que recorrer. 513 pulsos, los que debe de recorrer. Entonces, ¿cuál sería el estado final? ¿No? Con estos datos, ¿cómo sería? A ver el estado final. Este es mi estado inicial, 513 pulsos. Una vuelta implicaría 128.
pulsos. Es decir, si parte de este estado y da toda una revolución, una vuelta, un ciclo, y llega al mismo estado, pero ha pasado 128 pulsos. Una siguiente vuelta va a ser 128 pulsos, ¿ya? Si logramos abarcar 4 revoluciones, entonces se tiene ya un total de 512 pulsos. Son 512 pulsos, ¿ya? Es decir, parte de 00, da una vuelta y está 128. Da una vuelta es 256, da una vuelta ya es con más 128 y más una vuelta sería 512. Y para 513 me faltaría solo un pulso. Por lo tanto, ya el ciclo que viene después de este ciclo, el que viene es el 1, ¿no? Ese es el ciclo. Entonces, el estado final, ¿ya? El estado final de partiendo de 00 y luego de haber dado 513 pulsos, termina entonces en este estado, en el estado 0001. Esto ya llega a ser entonces el resultado, ¿no? El resultado entonces llega a ser, después de 512, llega a ser 0,00001.